Bueno, continuamos con el seminario Psicoanálisis y Filosofía en este intento por tensionar estos dos grandes campos del saber. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una articulación más que interesante porque no solamente interesa a la filosofía por el momento fuerte que implicó para la filosofía, me estoy refiriendo a la modernidad, sino que interesa claramente al psicoanálisis porque lo que vamos a situar es las bases fundantes del sujeto o de la subjetividad en términos filosóficos. O sea, la articulación que vamos a hacer hoy es justamente entre René Descartes, fundador de lo que conocemos como el proyecto moderno, la modernidad, pero además el que acuña, si se quiere, de manera categorial, de manera claramente distintiva, la noción de sujeto, una articulación con Freud y Lacan. Por eso digo que interesa el psicoanálisis, porque justamente están las bases de lo que se origina como concepto sujeto en Descartes. E interesa a la filosofía, porque la manera en que tanto Freud como Lacan van a leer a la subjetividad permite de alguna forma poner en cuestión la operación cartesiana de fundación del sujeto. Primero, una pequeña introducción a qué sería la modernidad. La filosofía se puede separar en algunos grandes momentos. La filosofía clásica o el pensamiento clásico, que tiene a su vez momentos diferenciables. El momento clásico son esencialmente los griegos, pero que tenemos los presocráticos, o sea, antes de Sócrates, sobre todo las figuras de Heráclito y Parménides, o de Pitágoras, son las más fuertes. Luego tenemos la filosofía clásica propiamente dicha, Sócrates, Platón, su discípulo, Aristóteles, discípulo de Platón, que a la vez era discípulo de Sócrates. Después tenemos la filosofía helenista, que es como una especie de momento clásico en decadencia, aunque es buenísima. Los epicúreos, los escépticos, los estoicos. Es lo que se conoce como periodo clásico, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III aproximadamente después de Cristo. Es un primer momento, la filosofía clásica. Luego está el pensamiento que deviene finalmente medieval, entonces se conoce como medieval, que incluye los filósofos religiosos, los católicos, los padres de la iglesia, Santo Tomás, San Agustín, San Anselmo, ¿no? Los que están considerados como padres de la iglesia, pero que son pensadores medievales, con muchos otros pensadores y filósofos medievales. Ese es otro gran momento. Entonces, filosofía clásica, filosofía medieval. Luego viene lo que es como una especie de periodo de transición, el Renacimiento, que hunde sus bases en el pensamiento medieval, pero se quiere como empuja por el gran momento que va a venir después, que es la modernidad. ¿Sí? Los grandes momentos son periodo clásico, periodo medieval, la modernidad. Luego la modernidad, ¿sí? Que es este periodo filosófico que en parte vamos a ver en estos tres autores, Descartes, Kant y Hegel. Es un periodo que va desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Con el siglo XX comienza lo que se conoce como pensamiento contemporáneo o filosofía contemporánea. Son los grandes momentos de la filosofía. Pero hoy vamos a centrar no solamente en la modernidad, sino sobre todo en su fundador, que es Descartes, ¿no? Y hago alguna aclaración. Se conoce como modernidad a este gran proyecto de pensamiento que incluye grandes filósofos. ¿Sí? De hecho, los que vamos a trabajar, Descartes, Kant y Hegel, son justamente grandes filósofos que sostienen sistemas de pensamiento muy completos, además de complejos completos, porque cubren un montón de aspectos filosóficos o incluso de disciplinas. Tenía como eje rector la subjetividad pensante o la subjetividad racional. O sea, que esta operación que se empieza a ver en Descartes, porque es su fundador, y que, si se quiere, llega a su máximo esplendor en Kant. El mismo Kant dice que llega a la mayoría de edad, ¿sí? La idea del sujeto racional, y que en Hegel, uno podemos entender, Hegel lo hace estallar. ¿Sí? Todavía desde la modernidad lo hace estallar. No solamente
como hace Kant, que lo pone en su máximo esplendor, sino que desde ahí termina mostrando, uno podría decir sin querer de Hegel, termina mostrando las fisuras que permiten que luego vengan los post-hegelianos, que en realidad son los contemporáneos, y que en ese grupo de contemporáneos iniciales, Foucault dice que Freud toma un lugar importante. Foucault dice que Freud es uno de los sospechadores de la razón moderna, uno de los que empieza a poner en cuestión la razón moderna. O sea, Freud es un post-hegeliano, junto con Nietzsche y con Marx, que terminan de derribar el proyecto moderno que con Kant llegó a su máximo esplendor y con Hegel, creo que sin quererlo, termina mostrando sus fisuras. Pero Kant y Hegel ya lo vamos a ver en las próximas clases. Vamos hoy a Descartes, que justamente tiene esta especie como de frescura al realizar esta apuesta fuerte que es la invención del sujeto racional. Que no es poca cosa, porque el psicoanálisis se va a nutrir de ese sujeto. Lo voy a hacer de manera directa ahora inicialmente. Freud va a salir a plantear una subjetividad distinta casi desde el inicio. Lacan va a coquetear con Descartes un tiempo para luego finalmente romper también como Freud con Descartes. Pero en ese punto es importante para poder pensar las operaciones que dan Freud y Lacan volver a esta base inicial cartesiana. Cuando digo que Descartes se lo conoce como el fundador de la subjetividad moderna, porque hasta ese momento la filosofía venía pensando al ser en términos metafísicos. La metafísica es una parte de la filosofía que estudia, justamente meta es más allá de la física, que estudia al ser en tanto ente, efectivamente disociado, divorciado, suelto de la cuestión material existencial del ser. Entonces, la filosofía clásica, sobre todo con Sócrates, más que con los presocráticos, Parménides y Heráclito, más que nada con Sócrates, empieza la idea de cierto ente, cierta entidad metafísica, el ser, que además tiene característica racional. Fíjense que este derrotero de los clásicos termina en Aristóteles con su famosa definición, el ser racional. El ser humano es un ser racional, ¿sí? Es metafísica la definición. Se separa de la materialidad, sobre todo del cuerpo, y plantea la racionalidad como su impronta más fundamental, ¿no? Su esencia misma. No empezado mal, porque uno puede decir, pero finalmente Descartes va a recuperar eso, sí. El problema es que este esquema inicial tan metafísico, que deja al ser como racional, es tomado por los medievales claramente religiosos, ¿no? Católicos, y terminan identificando el ser racional al alma espiritual. Y ahí hay un problema. Igual el problema estaba desde antes, no es que ese problema lo tienen los religiosos. El problema estaba desde antes en esta idea de un ser que es separable de su condición material, separable del cuerpo. En todo caso, los religiosos lo que hacen es empujarlo a una dimensión más espiritual en relación a Dios, ¿no? Que es la noción de alma. Porque para el religioso, finalmente, el ser es el alma. Pero sigue siendo esta idea más metafísica. Por más que los religiosos se vuelcan hacia lo teológico, sigue siendo esta situación, esta contextualización más metafísica del ser. Descartes plantea una diferencia. El inicio de la modernidad tiene que ver justamente con esta operación que hace Descartes, que es pensar, si bien el ser le va a seguir siendo distinto, de alguna manera diferenciable, separable de la corporalidad, lo pone ya no como un concepto que está más habitando la esfera del otro, de Dios, como es en los medievales, o del mundo de las ideas, como pensaba Platón o Sócrates, sino que lo encarna en una localización singular capaz de pensar. Eso es el sujeto.
Descartes funda la categoría de sujeto, ya no va a ser tanto el ser. De hecho, la filosofía moderna va a empezar a abandonar la metafísica y va a empezar a ubicar otros aspectos de la subjetividad. Por ejemplo, la subjetividad ética, la subjetividad en términos estéticos, en términos políticos, en términos de derecho. La modernidad, si bien sigue siendo dualista, o sea, no incluye la dimensión del cuerpo, ese sujeto no está en coordenadas de materialidad. No es un sujeto metafísico. Esto es lo que Descartes empieza a situar. Yo les decía que hay una bisagra entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno cartesiano, que es el Renacimiento. El Renacimiento, sobre todo desde las estéticas, desde el arte, empieza a focalizar en un nuevo humanismo, porque eso es el Renacimiento, es un humanismo naciente. Se quiere, nada, desde la pintura, de la escultura, es el cuerpo humano lo que está valorizado, y en todo caso, si hay referencia a Dios, es en tanto la humanidad en relación a Dios. ¿Sí? Piensen en Leonardo da Vinci, piensen en Miguel Ángel, ¿no? Piensen en los frescos de la Capilla Sixtina, donde es el hombre tocando a Dios en esa conexión. Eso es claramente una perspectiva, sigue siendo religiosa, pero ya no es desde Dios al hombre, es desde el hombre hacia Dios. Eso plantea el Renacimiento. Esto permite que Descartes finalmente piense una filosofía racionalista, pero claramente humanista. Y entonces ahí aparece la categoría de sujeto. Y esta categoría de sujeto se vuelve una categoría, se cree como cara al racionalismo moderno, porque la va a retomar luego Kant y Hegel, y van a situar con esta idea de sujeto mucho más que lo que inicia Descartes, que es por ejemplo el sujeto del conocimiento, bueno, el sujeto del derecho, les decía recién, desde Hegel, el sujeto del conocimiento o el sujeto ético desde Kant. Pero estamos en este sujeto fundado por Descartes. Descartes, bueno, ya saben, es un pensador francés, nace en 1526, muere en 1650, con obra muy interesante, ¿no? Que va desde algunos textos que todavía parecían dialogar con la filosofía medieval, con la escolástica medieval, y algunos textos que son efectivamente subversivos en el campo mismo de la filosofía. Por ejemplo, el discurso del método. Es un gran texto de Kant, muy fácil de leer, pero sobre todo no fácil de leer porque él escribía sencillo o porque los conceptos sean sencillos. Descartes se ocupó especialmente de que ese libro sea fácil de leer. Quitemos la palabra fácil, que ese libro sea para leer, para ser leído. Porque la filosofía, hasta el discurso del método de Descartes, que es un libro de 1637, escribía en latín. O bueno, en el griego inicial, escribía en latín. Era de difícil acceso a alguien que no sea un filósofo formado. La filosofía era muy endogámica, muy cerrada. Descartes escribe el discurso del método en francés y además con una liviandad en el recorrido que cualquiera podía leerlo y con una gran genialidad para dar cuenta de los conceptos que quería transmitir, que cualquiera podía leerlo. Eso fue recontra mal visto en los círculos académicos de la época de Descartes, ¿no? Porque se considera que él vulgarizaba la filosofía. La palabra vulgar viene justamente de pueblo, ¿no? Que él vulgarizaba, que él hacía un populismo con la filosofía. Lo cierto es que la pulsada la gana Descartes. Descartes termina siendo uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, mientras que eso que lo cuestionaban termina en el olvido. Pero no le fue fácil a Descartes. La cosa es que en este discurso del método, después hay otro libro, Meditaciones Metafísicas, donde él ahí define mejor en términos, si quiere, como rigurosos, la cuestión del sujeto, pero el discurso del método es interesantísimo por la apuesta subversiva que hace Descartes con la filosofía de la época.
Él empieza diciendo, no voy a sentarme en el texto, es muy lindo además de leer, es muy lindo leer, fácil y lindo leer. Él empieza diciendo que se aisló, ¿no? En estos tiempos de cuarentena, él se aisló porque necesitaba pensar, necesitaba saber si lo que él pensaba era verdadero. Y entonces cuando empieza a pensar, se da cuenta que él puede dudar de todo eso que pensaba, que él no podía saber que lo que sabía, incluso que lo que le pasaba, fuera verdadero. Él llega a decir un momento que todo lo que él está pensando puede ser un sueño. Y entonces ni siquiera saber si es verdad lo que sucede. Y ahí llega a esta sentencia, que es el gran movimiento que él hace. En la cuarta parte del discurso del método, leo algunos párrafos. Pero dado que entonces deseo ocuparme solamente en la investigación de la verdad, es interesante, él todo el tiempo en este discurso del método está diciendo que él lo que quiere es alcanzar la verdad. Alcanzar la verdad en un estatuto de imposibilidad, porque él va mostrando que es imposible la verdad. Es interesante, porque él está diciendo, voy tras la verdad, una verdad que es del orden de lo imposible. Uno a veces cree que Lacan inventó el concepto de imposibilidad. En realidad esto es bien cartesiano, siglo XVII, del año 1637. Pensé que en eso había de hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiese imaginar la menor duda. Fíjense que él dice, voy tras la verdad. Entonces, ¿cómo empiezo? Suponiendo que todo es falso. Es interesante, esto es el famoso método cartesiano, que es la duda como método. Uno puede pensar, bueno, es un gran obsesivo. Sí, tal vez. Pero es interesante como método, porque él lo que dice es, empiezo por dudar de todo. Lo que se me presente a la conciencia, lo que se me presente al pensamiento, en principio digo eso falso, dudo. Porque es el único modo de poder, luego de esta primera operación, que es dudar, ver si hay algo ahí que se sostenga como verdad. Ahora vamos a ver, tiene una lógica interesantísima lo que está planteando. A fin de ver si después de eso no quedaría algo en mi creencia que fuera enteramente indudable. Lo que dice es, dudo de esto, dudo de todo. A ver qué queda luego de que dude de todo, ¿no? Entonces él intenta encontrar la verdad luego de la duda sistemática, el método de la duda hacia todo. Así pues, así puesto que los sentidos nos engañan, esta es una idea platónica, que los sentidos engañan, ¿sí? Así puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay nada que sea tal como nos lo hacen imaginar. O sea, nada que pase por el lado de los sentidos puede ser verdadero, por lo menos de manera a priori, entonces hay que dudar de eso. Y puesto que hay hombres que se equivocan al razonar, bueno, esto es una evidencia, está lleno de equivocados, ¿no? Todos de alguna forma somos equivocados, al pensar o al decir, ¿no? Entonces él dice, ya veo que, puesto que hay hombres que además se equivocan, o sea, duda de lo que ve o siente o percibe y duda de lo que le dicen. ¿Cómo sé que algo que me están diciendo sea verdad? ¿Cómo sé que es verdad el lacanismo? Digo, o sea, poner en duda es una primera operación necesaria para encontrar la verdad. Porque si no se la pone en duda, es creencia religiosa. Si yo creo que Lacan dice la verdad, es lo mismo que el pensamiento religioso. Es creer que Dios dice la verdad. Incluso acerca de las más simples, hay hombres que se equivocan, incluso acerca de las más simples razones de la geometría, y cometen en ellas paralogismos, o sea, es un engaño de argumentación. Pensé que yo estaba tan expuesto a equivocarme como cualquier otro. Si todos se equivocan, él también puede equivocarse. Es interesante, hasta ahí la lógica. Y rechacé como falsas todas las razones que había tenido antes por demostrativas, o sea, rechaza como falso todo, y en fin, considerando que todos los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden venirnos también cuando dormimos, es interesante porque si admitimos que el sueño es una verdad, entonces ¿por qué la vida despierta sería una verdad? O una o la otra. Pero además, si admitimos que es falso la vida despierta, ¿por qué suponemos que puede ser verdadero la vida del sueño? Finalmente también la vida despierta como el sueño son falsos. Pero además, interesante, él ya no distingue si estoy despierto o estoy dormido.
Finalmente para el sujeto va a ser lo mismo. Este es un gran antecedente también a cómo Freud va a pensar la subjetividad tanto soñante. Pero ya vamos a ir a eso. Y en fin, considerando que todos los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden venirnos también cuando dormimos, sin que haya entonces en ellos nada verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran verdaderas, que no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente advertí, o sea, una vez que duda de todo, incluso de la vigilia y el sueño, pero inmediatamente advertí que mientras quería pensar así que todo era falso, mientras yo pienso que todo es falso, es lo que está diciendo Descartes, era preciso necesariamente que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Es interesante. Cuando duda de todo, de lo único que no puede dudar es que está dudando. Ahí está el principio fundador del sujeto. El sujeto es ese que piensa. Y eso es una verdad. De lo otro, contenidos de pensamiento, todo puede ser falso, pero que alguien piensa, eso es una verdad. Pero inmediatamente advertí que mientras quería pensar así, que todo era falso, era preciso necesariamente que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear. Pensé que podía admitir sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que buscaba. O sea, Descartes lo que está diciendo es, el primer principio de la filosofía que él busca es, si dudo de todo, entonces quien duda piensa, porque es un acto del pensar. Eso es una verdad. Ese piensa o eso piensa. Entonces, pienso, entonces soy, luego soy. Y ahí está el famoso aforismo cartesiano. Pienso, entonces soy, o pienso, luego soy. No es pienso, luego existo. En latín es cogito ergo sum. Cogito es pensar, ergo luego. Sum es ser, soy. No es existere en latín. Y además en francés lo escribe el ser con la palabra ser. Pienso, luego soy. No existía el existencialismo en tiempo de Descartes. Eso es una apuesta del siglo XX. Descartes nunca dijo existo. No sé por qué circula pienso, luego existo. Porque la rigurosidad conceptual es pienso, luego soy. ¿Qué significa esto? Pienso porque como soy el que sale al mundo a verificar la verdad, porque pienso si esta habitación donde estoy es verdadera, si este mundo donde vivo es verdadero, si este estado del que estoy es verdadero, si el sol que sale es verdadero, como soy el que piensa, el acto de pensar es verdadero. Pienso como acto de pensar, entonces soy ese mismo acto. El sujeto es acto pensante. Es el acto de pensar. Es un sujeto pensante. Pienso, luego soy, significa soy ese que piensa. Ese que piensa es el sujeto. Y acá Descartes funda la idea de sujeto racional, pero en términos materiales. Ya no es algo metafísico, no es un ser que existe por más allá de mi dimensión material. No es un ser que viene de Dios. Es el ser subjetivo que se constituye de manera autónoma en el acto de pensar. No soy inventado, constituido, creado por Dios. Me invento en tanto pienso. Pienso, entonces soy. Soy ese pensante. Ahora, hay un problema con Descartes. Hasta acá buenísimo. Define al sujeto, ese sujeto queda del lado de la racionalidad, de esto lo podemos cuestionar. Pero viene bien como para pensar en un principio, no de la filosofía de Descartes, un principio para la racionalidad y la subjetividad misma. Hay un problema.
deja fuera al cuerpo. Una vez más, el gran problema filosófico que vienen arrastrando los griegos y los medievales vuelve a aparecer con Descartes. Deja afuera al cuerpo. La res cogitans, el pienso luego soy, es dual, diferente de la res extensa, res es cosa, res extensa que es el cuerpo. Ahora bien, hasta acá Descartes, no vamos a hacer mucho más de Descartes. Freud claramente toma la posta de la idea de pensar el sujeto. Freud tiene conceptualización del sujeto. Freud no lo va a llamar sujeto, lo va a llamar aparato psíquico, lo va a llamar subjetividad en un sentido más amplio. A veces lo llama individuo, no interesa, no vamos a ponernos finos con Freud, porque para ser sinceros, la categoría de sujeto en el psicoanálisis toma mayor dimensión con Lacan, que es Lacan el que claramente habla de sujeto en términos filosóficos y le da estatuto de categoría, de concepto fuerte. Freud habla como de la esencia del aparato psíquico. A veces dice el yo en un sentido general, pero no interesa. Más allá de eso, Freud tiene una concepción de sujeto. Freud habla de una subjetividad. En un primer tiempo, Freud también cae un poco en el sueño cartesiano. Decir, bueno, el sujeto es ese que piensa. De hecho, la primera tópica es eso. Es un sujeto atravesado en sus lógicas de pensamiento. En todo caso, lo que le agrega Freud al sujeto cartesiano, porque el sujeto cartesiano habría que pensarlo como un sujeto situado en términos de una racionalidad consciente, ¿sí? Pienso conscientemente, entonces soy. Lo que le agrega ahí Freud en la primera tópica es pienso conscientemente, pero sobre todo pienso inconscientemente y entonces soy. La primera tópica es una ampliación del cartesianismo. Cuando Freud piensa a un sujeto en términos de representaciones, en términos dinámicos, ¿no? Descriptivos dinámicos, no todavía económicos. La primera tópica no es económica, justamente la metapsicología viene a ubicar el problema que tiene Freud, en un primer Freud, para pensar la pulsión situada en términos de subjetividad. Por eso que la metapsicología agrega la dimensión económica para poder situar las cantidades pulsionales, pero en la primera tópica el sujeto sigue siendo un sujeto que piensa, entonces es, pero lo que le agrega es una ampliación el inconsciente. Pero nunca le gustó esta definición a Freud. Por eso Freud insistió en avanzar. Por eso a Freud le incomodaba la primera tópica. Por eso la metapsicología, por eso viene después finalmente la segunda tópica. La metapsicología y la segunda tópica son una urgencia que Freud tiene para tratar de situar que no se trata solamente de un sujeto en términos de representación, no se trata de un sujeto en términos dinámicos, no es el sujeto de hacer consciente lo inconsciente y nada más, que hace falta suponer lo real de un sujeto, que son las cantidades pulsionales, lo económico, para dar cuenta de la subjetividad. Y entonces ahí viene el empuje por la segunda tópica. La segunda tópica ya no es una ampliación del sujeto cartesiano, es un quiebre con Descartes. La segunda tópica ya no es pienso luego soy. En todo caso eso va a ser finalmente para Freud el yo. El yo es la segunda tópica. Además, ello está, ello es, y eso no tiene nada que ver con el pensar. Ahí Freud va a ubicar una subjetividad que recupera la dimensión de cuerpo, que va más allá del dualismo cartesiano y que puede pensar sobre todo con esta segunda tópica, va a poder pensar un sujeto que no es reducible solo al acto de pensar, que necesita ir más allá del principio del pensar, si quieren jugamos un poco con la palabra. Freud ahí va a poder ubicar un sujeto en términos de verdadera materialidad, que incluya el cuerpo. La segunda tópica es una tópica claramente muy interesante para pensar una subjetividad ya no cartesiana. Por eso está muy bien que Foucault haya mostrado que Freud, junto con Nietzsche y con Marx,
van más allá de la modernidad, porque justamente le recuerdan estos autores, Marx, Nietzsche, Freud, le recuerdan a los modernos, Descartes, Kant y Hegel, le recuerdan que ese sujeto del que hablan es un sujeto que solo puede ser situable en términos de corporeidad, de cuerpo. Entonces la segunda tópica plantea ahí más allá de hacer consciente lo inconsciente, la primera tópica. Además, las resistencias. Freud finaliza la conferencia 31 con una frase que a mí me parece que es muy interesante en términos éticos, donde ello era, perdón, donde ello era el yo a advenir, y no se refiere al yo consciente del espejo lacaniano, se refiere al yo como instancia psíquica de la segunda tópica. En esa articulación donde ello era, avanza el yo, donde ahí ubica una tensión entre las dos instancias, lo que está situando es una tensión entre el sujeto cartesiano representado por el yo y esa subjetividad más profunda, más inconsciente, más oscura, más humana, demasiado humana, diría Nietzsche, que viene del lado del ello y que entonces alcanza la verdad del ser. De hecho, Freud decía que el ello es el corazón del ser. Freud recupera algo del sueño cartesiano moderno en la primera tópica, pero rápidamente esto le incomoda tanto que avanza más allá de Descartes y plantea un sujeto ya en quiebre con Descartes. Un sujeto que, yo en algún momento digo en un texto de mi libro, un sujeto que no sea sin su cuerpo. Porque lo pulsional, lo económico pulsional, el ello sobre todo, el superyo también, pero el ello sobre todo, lo que viene a situar no es solamente la dimensión de la pulsión, es la corporeidad pulsional. Y entonces ya no es este dualismo cartesiano res extensa y res cogitians, es el ser, la subjetividad freudiana, es un sujeto que piensa, pero también es un cuerpo pensante. Y en ese punto, es un cuerpo existente, si quieren, en ese punto, Freud va más allá de Descartes. Fue necesario Descartes, el recorrido que hace Freud, para ir más allá de Descartes. Vamos a ver ahora, en el próximo video, que esta operación que hace Freud de tomar en parte a Descartes para finalmente quebrar la relación de Descartes e ir más allá, también va a ser similar a la operación que va a hacer Lacan.